Acércate confiadamente a tu sumo sacerdote. Hay un común denominador en todos los hombres. Hay algo que es inherente y común a todos los seres sobre la tierra. Y es que todos tenemos una debilidad que tiene que ver con el desobedecer a Dios. Tenemos una debilidad que tiene que ver con ceder a la carne. Tenemos una debilidad que tiene que ver con ceder a la tentación y al pecado. Pero una vez que eso ocurre, tenemos un acusador que lo hace ante el trono de día y de noche. Y a veces, por no usar el recurso maravilloso que nuestro sumo sacerdote y redentor nos otorga, manejamos de manera incorrecta el pecado y tenemos que pagar un precio muy, muy grande, el precio de no arrepentirnos. Y ese precio tiene que ver con cuerpos agotados, tiene que ver con emociones tergiversadas, tiene que ver con corazones culpables. Y es triste que no hagamos uso del recurso que Él nos da. Pídele al Señor en esta tarde que ministre nuestro corazón por su palabra. Voy a pedirles que aquí en el texto de la escritura, que espero ya está en la pantalla, leamos juntos el Salmo 32. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Achén no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Achén, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, éstas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que confía en Achén lo rodea la misericordia. Este Salmo 32, como lo indica el título, fue escrito por el rey David. Y fue escrito por él en un contexto muy difícil. Después de que su pecado, un pecado doble, realmente triple,
de adulterio, engaño y asesinato, eh, pues le fue revelado por el profeta Natán. Y este salmo, junto con el Salmo 51, están separados por el tiempo en la historia y en la vida del rey David. El Salmo 51, que es un salmo que inmediatamente el profeta Natán, eso está en segunda de Samuel capítulo 11 y 12, se acerca al rey de Israel y le compone una parábola para, al contársela, hacerlo volver en sí. Y el rey vuelve en sí lleno de un celo de justicia, y con la historia que el rey escucha del profeta Natán, el rey dice, ese hombre debe morir. Fue una parábola perfectamente construida por el profeta. Cuando él hace esta expresión, el profeta le dice, este hombre eres tú. Y entonces, por la tradición conocemos que el rey entra en un estado profundo de dolor, de vergüenza, pero empieza un proceso de arrepentimiento que, escuchen esta palabra, que él ha dilatado por aproximadamente un año. Imagínense un hombre de las características espirituales del rey David, conocedor de la escritura, de la Torá, compositor de adoración, alabanza, de salmos, eh, un hombre precioso a quien Dios se refiere de una manera muy particular. Pero este hombre ha cargado con un pecado oculto y ha tratado de ocultarlo y de ocultarlo, y ha hecho todo lo que en su posición de rey puede hacer. Ha cometido un asesinato porque él tiene una acción de adulterio con una mujer que es la esposa de uno de sus soldados más fieles. Y cuando este pecado se comienza a ser evidente, la esposa de este soldado llamado Urías, que ha tenido intimidad sexual con el rey, le manda a decir, estoy embarazada. Y entonces empieza una travesía tan pesada, tan angustiosa, tan dolorosa, que él la refleja en ambos salmos. Pero aquí, en el Salmo 32, eh, él vuelve y habla del tema mucho tiempo después del Salmo 51. El Salmo 51 es la expresión concreta de su pecado y de su arrepentimiento, pero este salmo, él lo escribe en una etapa posterior. Es como la reflexión que él está obteniendo al obtener perdón. Y entonces él deja esto para la posteridad, para nosotros, para ti, para mí, porque él describe de una manera, como ya lo leímos, muy concreta las consecuencias, tanto físicas como mentales, como espirituales del pecado no arrepentido y no confesado. Por ejemplo, aquí él dice, mientras callé, estoy en el verso 3 del Salmo 32, mientras callé. Y habría que entrar al contexto de la historia para tratar de precisar, bueno, mientras callé, yo podría hacer una pausa ahora y callarme, pero ¿cuánto tiempo él cayó? ¿Cuánto tiempo él no hizo lo correcto con su pecado? Bueno, podríamos hacer las cuentas porque la escritura nos da el contexto. Posterior al tiempo
de su intimidad con esta dama, ella le comunica, estoy embarazada. Vamos a decir que la dama se apercibe de que está embarazada. Es fácil para una mujer saber cuándo está embarazada. Vamos a decir a los 2, 3 meses que ellos tuvieron este acto de adulterio. Y empieza el rey a callar. A los 9 meses, el hijo de esta relación de adulterio nace. Y en el camino él, como rey, está callando. Imagínense todos los sentimientos que le puede generar a un hombre de su condición el que este pecado se haga público. Y es que el pecado está creciendo mientras se está gestando, o el fruto del pecado en el vientre de Betsabé. Y él está callando esto. En su mente, él comienza a fraguar una, una salida equivocada. Él trata de ocultar el pecado, pero el vientre de Betsabé está creciendo. Entonces, los que conocemos la historia, sabemos que Urías estaba en el campo de batalla. Él lo hace traer del campo de batalla con el propósito de que, por supuesto, Urías, estando en el campo de batalla, llegue a la casa y tenga intimidad con su esposa y entonces el hijo se le atribuye a Urías. Pero resulta que Urías, en lugar de venir a la casa, se va al palacio, porque él dice que él no puede estar durmiendo en su casa en ese momento mientras hay una confrontación y él se queda en el palacio. Entonces, el plan de ocultar el pecado no le resulta. Viendo esto, el rey determina regresar a su soldado fiel al campo de batalla con una orden: pónganlo en un lugar al frente, de tal manera que los arqueros lo maten, y entonces él piensa que con esto él está haciendo oculto este pecado. Urías vino, se acostó con su esposa, regresó y ella está embarazada. Pero resulta que el plan, aun cuando parecía manipulado con el poder manipulador de un rey, el pecado a los ojos de Dios era conocido. Y entonces, en el tiempo indicado, nace el niño. Y cuando el niño nace, para esos días el profeta ha venido al rey y le ha compuesto la parábola. O sea que esta expresión la podemos calcular en el tiempo. 3 meses después del acto, vamos a calcular 9 meses de embarazo, el nacimiento del niño y el profeta. Vamos a pensar que él cayó aproximadamente un año, pero él está diciendo mientras callé. Y es que uno de los efectos de manejar el pecado de manera incorrecta es los resultados son muy negativos, porque el pecado no confesado, el pecado no arrepentido, aquí el rey David está diciendo y lo está dejando como como una instrucción para la posteridad. Este ya es el testimonio posterior de él, como la escritura dice en el evangelio que Elohim es el Elohim de toda consolación y Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros. Y entonces el rey David deja este cántico, este salmo, como una consolación para que muchos, ustedes y yo, a quienes el pecado nos es común denominador, no tratemos de hacer lo que Él hizo, sino que aprendamos de su testimonio. Entonces, en ese sentido, callar, imagínense, aquí dice, mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aparece una afección física en el cuerpo, mis huesos se consumieron.
El pecado tiene, no confesado, tiene el potencial de dañar nuestra salud. Dice, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. Me imagino el complejo emocional del rey David cuando el Señor lo estaba instando por el Ruach a que hiciera lo correcto y él decía, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo venzo el fracaso, la vergüenza? Y luego dice, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Qué tremendo callar por un año un asunto tan complejo. La pregunta que valdría la pena en nuestro aprendizaje que nos hagamos es, ¿por qué callamos ante el pecado? ¿Por qué lo callamos? Pensemos, ¿por qué callamos el pecado? Cuando somos conscientes de que hemos cometido un pecado y lo callamos y tratamos de hacer toda esta clase de justificaciones, operaciones, engaño, ¿por qué callamos? Y hay muchas cosas que en nuestro complejo emocional, porque el Señor nos regaló por el Ruach HaKodesh esa conciencia que nos hace sentir que violamos sus mandamientos. Y el Espíritu nos anhela y nos cela y nos lleva a que hagamos lo único correcto que podemos hacer, que es arrepentirnos y confesar el pecado. Pero sin embargo no lo hacemos. Eso es tan antiguo como la historia de Adán y Eva. Así de antiguo es el manejo equivocado que podemos darle al pecado. Como Adán y Eva. En el capítulo 3 de Génesis está la historia del fracaso espiritual de Adán y Eva. Y entonces ellos desobedecieron. Vamos a analizar por qué nos callamos ante el pecado. ¿Por qué no lo confesamos pronto si nos va a hacer tanto daño? La escritura dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol que el Señor les dijo que no comieran, dice, se les abrieron los ojos a ambos. Aquí está el texto en la pantalla. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y mire esto, cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. ¿Sí? Y oyeron la voz del Señor Elohim desplazándose por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Achén Elohim entre los árboles. Pero Achén Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué se esconde el hombre? ¿Por qué me escondo yo? ¿Por qué nos escondemos de la presencia de Dios? Nos escondemos en primer lugar, y es muy importante que lo reconozcamos, porque lo primero que hace el enemigo es tentarnos para nuestro fracaso. Y una vez que caemos en la tentación, el enemigo comienza a acusarnos, según Apocalipsis, de día y de noche, de día y de noche, y además lo hace ante el trono del Señor. Y entonces él comienza a manipular, vamos a usar una palabra, a manosear esa dignidad que tenemos como hijos de Adonai, porque comienza a manipularnos con vergüenza. No hay cosa más tremenda que la vergüenza que sentimos ante las faltas que cometemos. Y eso nos lleva a todos como género humano por caminos que no son espirituales. Y un camino que no es espiritual es exactamente escondernos. Y además de que ellos habían disfrutado no sé por cuánto tiempo antes de la caída de la presencia de Dios, y conocían que la presencia de Dios es omnipresente, valga la redundancia, cómo ellos ahora comienzan a tergiversar sus mentes, y cómo su mente comienza a denigrarse y a entenebrecerse como para creer que se pueden esconder de la presencia de Adonai. La vergüenza
nunca nos lleva a una solución correcta. Nos escondemos de Elohim porque perdemos nuestra dignidad como criaturas de Él, porque perdemos esa identidad maravillosa de ser su pueblo. Y la vergüenza es un pésimo consejero si no la sabemos manejar correctamente. Nos avergonzamos y además hay una emoción y es que nos produce temor el castigo. Nos produce un temor tremendo porque el castigo eh, está implícito en nuestros errores. Y entonces comenzamos a tener una serie de acciones que van desde la negación, pasando por la racionalización, pasando por muchas acciones equivocadas. Y mientras eso, entonces el rey David está callando, tiene vergüenza, tiene temor a la consecuencia. Y no solamente el rey David, nosotros también, tiene temor al castigo. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, eh, quisiera leer este texto, voy a colocarlo aquí para que lo leamos. Miren lo que hacemos con el pecado. Y quiero que todos nos veamos aquí ministrados, retratados y por encima de todo tengamos la manera espiritual única como nosotros debemos evitar las consecuencias tan funestas que el pecado no tratado trae a nuestro corazón. En el capítulo 15 de Primera de Samuel hay una orden que que el Señor le da a un rey de Israel anterior a David, y se llama Saúl, y le da una orden muy terrible porque tiene que destruir a los amalecitas. Las razones están escondidas en el libro de Éxodo. Y ahora al rey Saúl le corresponde ejecutar un juicio. Y entonces él va, tiene que matar a todos los amalecitas. Es una orden que humanamente es muy difícil de leer, pero el Señor le dijo que acabara con todo, acabara con el rey de los amalecitas, acabara las ovejas, acabara todo. Pero miren este texto aquí, cuando el rey Saúl no obedece, pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de la vacada y de los animales y de los carneros y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Uno se pregunta para qué reservaron lo mejor de los animales, las ovejas, los carneros. ¿Para qué? ¿Qué piensan ustedes? Pero a cambio destruyeron lo que era inservible y sin valor. Aquí no hubo de parte de Saúl, perdón, obediencia. Entonces vino palabra de Achén a Samuel diciendo, me pesa haber designado a Saúl como rey porque ha dejado de seguirme y de cumplir mis mandamientos. Y entonces el profeta tiene que ir a confrontar al rey. Y cuando el profeta llega donde el rey, miren el saludo. Entonces Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Achén, he cumplido el mandato de Achén. ¿Qué pensaríamos nosotros de esta respuesta? Es mentirosa, es engañosa. He cumplido el mandato, pero él no lo había cumplido. ¿Se dan cuenta cómo la negación es una de las reacciones más frecuentes cuando cometemos un pecado? En el caso del rey David, por más de un año lo negó. Y cuando él está haciendo esta negación ante el profeta, las vacas y las ovejas están haciendo lo que las vacas y las ovejas saben hacer, estaban emitiendo sus sonidos. Entonces Samuel le pregunta entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos? ¿Qué es ese mugido de vacas que estoy oyendo? Y entonces Saúl dice, los han traído. O sea, no lo hice yo, los han traído de los amalecitas. Miren esto, porque el pueblo dejó aparte
lo mejor de las ovejas y las vacas. Y miren qué racionalización. Las dejó para sacrificarlas al Señor. Pero hemos destruido el resto totalmente. ¿Se dan cuenta cómo, en primer lugar, negamos? Y aun cuando estamos negando, esas vacas están mugiendo y esas ovejas están haciendo sus balidos, pero nosotros seguimos negando. Esa es una psicología tremenda de la culpa mal manejada. Y entonces Samuel le dice, detente y te declararé lo que Achén me ha dicho anoche. Y entonces, ¿por qué no escuchaste la voz de Achén? Le dice el profeta. ¿Por qué te has precipitado sobre el botín? ¿Por qué has hecho lo malo? Y miren lo que responde Saúl. No, no, al contrario, he obedecido la voz del Señor y fui por el camino que Achén me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. He destruido por completo a los amalecitas, pero el pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo. Miren qué reacciones tan humanas, tan carnales, tan inconsecuentes con la escritura cuando no manejamos de manera correcta el pecado. Aquí hay una negación motivada por la vergüenza, motivada por el temor al castigo y la primera reacción es la vergüenza que nos lleva a negar. Pero la segunda es que comenzamos a racionalizar y a justificar nuestras malas acciones. Así como está diciendo Shaul, al contrario, he obedecido la voz de Achén, he guardado esto para sacrificarlo a Achén, pero si la orden era matar a todos, a las ovejas, a las vacas, al rey, a todos. Y saben, aquí en la pantalla coloco este texto de Jeremías 17:9, que nosotros necesitamos conocernos. Nosotros necesitamos reconocer la condición espiritual de nosotros como seres humanos, la condición y la opinión de Dios. Este texto dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Incurable, ¿quién lo conocerá? Y dice solamente Adonai. Y una de las características de nuestro corazón es que es precisamente engañoso. Es que es precisamente incurable esa condición. ¿Por qué callamos? ¿Por qué David cayó? Bueno, cayó por vergüenza, cayó por racionalizar, es que yo soy el rey, es que yo estaba solo, es que la relación con mi esposa no andaba bien, qué sé yo, racionalizamos el pecado. Primero lo negamos, luego lo tratamos de justificar con racionalización, pero esos son caminos equivocados. Luego, ¿por qué lo callamos? Por orgullo, porque nos cuesta reconocer que nos equivocamos y desafortunadamente vivimos en una cultura que, que habla de empoderarnos a nosotros mismos, de ser vencedores, de ser triunfadores. En esta cultura se exponencia el resultado y entonces fracasar, equivocarnos o pecar golpea nuestro orgullo. La tercera razón por la que manejamos de manera equivocada el pecado es por orgullo. Primero lo negamos por vergüenza, segundo lo racionalizamos, pero tercero nos cuesta reconocer nuestros errores. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Grabemos esto en el corazón, porque es común a los seres humanos, aún después de conocer al Señor y conocer la Escritura, seguir cometiendo los procedimientos equivocados como si no lo conociéramos. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es Proverbios 28:13. Y esto va generando, mis hermanos, una reacción en cadena, porque el pecado no resuelto le abre las puertas a muchas situaciones en el mundo espiritual. Y llega el momento, como lo leíamos ahora, que
se agrava sobre nosotros la mano de Adonai. Así como en el primer día de la creación, el Señor dijo, sea la luz. Cuando el Espíritu de Dios quiere traer luz a nuestra vida, nosotros debemos permitirle a Él hacer su trabajo, porque la luz es buena, porque la luz separa las tinieblas de la luz, pero nosotros no podemos actuar de manera equivocada. El Salmo 6, del 6 al 7, expresa de una manera tan gráfica y tan profunda como el no manejar, así como lo está expresando el rey David, consumiendo su corazón, dañando sus fuerzas, dañando su salud. Quisiera leer aquí un salmo que me parece que lo expresa de una manera tan especial, el Salmo 6, del 6 al 7. Dice, estoy agotado de tanto gemir. Miren lo que pasa cuando callamos. Miren lo que pasa cuando no confesamos. Miren lo que pasa cuando racionalizamos. Por dentro hay un movimiento que dice, estoy agotado de tanto gemir. Todas las noches inundo mi lecho, con mis lágrimas empapo mi cama, mis ojos están enturbiados de tanto sufrir, se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Y el Salmo 38, versículo 4 al 7 dice, porque mis iniquidades, miren el precio de no hacer lo correcto con el pecado, mis iniquidades rebasan mi cabeza y como pesada carga se agravan sobre mí. Mis llagas hieden y supuran por causa de mi locura. Esta es la experiencia que genera en nosotros el no tratar espiritualmente el pecado. Dice, estoy encorvado y abatido en gran manera todo el día. Camino ensombrecido porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi cuerpo. Esta es la expresión de la experiencia del rey David y de la experiencia de nosotros cada que nosotros dilatamos lo que hay que hacer. Las consecuencias también son físicas, además de emocionales y espirituales. El proverbio 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. A veces no entendemos razones que se manifiestan con síntomas físicos para los cuales el médico no tiene respuesta. Como leíamos ahora, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sí? Tu mano se agravó sobre mí, hasta mi vigor se volvió sequedades de verano. Miren qué tremendas consecuencias, producto de un manejo inadecuado. Hay una consecuencia que nos hace mucho daño cuando ya somos de Adonai y estamos en este proceso de conocer la escritura. Algunas veces percibimos esta consecuencia y otras veces tristemente no. Está en el capítulo 59, versículo 2 de Isaías. Isaías 59, 2. Vamos a ver si lo tengo aquí disponible. No todos los tengo y no, pero lo puedo repetir. Isaías 59:2 dice, son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. O sea, es muy triste que la comunión con Dios se pierda y nosotros sigamos negando el pecado. Y que la respuesta que necesitamos a nuestras oraciones deje de venir porque hay una división entre Él y nosotros, porque hay una falsedad interior. Y es muy difícil cuando comenzamos a conocer la Escritura, cuando comenzamos a conocer sus mandamientos, vivir en la falsedad interior porque es que nos lleva a vivir una doblez de vida. Pero mientras estamos viviendo esta doblez de vida, un hombre como el rey David que conocía la escritura y
tardó un año callando esto, pues entonces él perdió el gozo y la alegría, perdió la comunión con Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos reconocer porque frecuentemente podemos caer en la trampa por las razones que he enumerado, la vergüenza, el orgullo, el temor al castigo, la racionalización, lo que sea, ocultamos, pero la escritura no dice que vamos por esas sendas equivocadas, humanas. La escritura lo que dice es, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. El espíritu engañado, el espíritu es un sentir, el espíritu es un conocimiento y yo sé por la escritura lo que dice la escritura, pero mi mente carnal está pretendiendo luchar contra el espíritu de la escritura y entonces hay engaño en mi espíritu. Pero la escritura dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño, porque cuando yo me engaño a mí mismo, entonces las iniquidades rebasan mi cabeza como pesada carga que se agrava sobre mí. Qué precioso que el Señor en su amor y bondad nos deje testimonios tan maravillosos como este. Cuando, cuando Adán y Eva, usando varios elementos de la escritura, descubrieron su pecado, lo primero que ocurrió en ellos fue que antes, cuando estaban desnudos, dice la escritura, no se avergonzaban. Qué precioso. La desnudez aquí no solamente era la desnudez física que ellos tenían como pareja en su intimidad, era la desnudez completa, era la desnudez mental, era la desnudez emocional, era que entre ellos como personas no habían barreras, no había un sentimiento de vergüenza porque aún su intimidad en la presencia de Dios no tenía reproche, pero esta intimidad del rey David fuera de la presencia de Dios lo hizo sentir tan desnudo como se sintieron Adán y Eva. La desnudez, en primer lugar, es una expresión de vulnerabilidad que debemos tener delante de Dios. Cuando el Señor viene y nos hace sentir desnudos, no es para avergonzarnos, es para que nosotros vamos a Él y Él haga lo que Él tiene que hacer. Vamos a verlo de muchas maneras. Antes del pecado, Adán y Eva no tenían vergüenza, pero luego del pecado, ellos tenían miedo, tenían vergüenza, quisieron esconderse y lo más tremendo, tenían una conciencia que los estaba atormentando para destrucción. ¿Cómo? Pretendieron esconderse de Dios. Y pretender esconderse de Dios ya lo puso en un nivel de irracionalidad. Pretender escondernos de Dios nos pone en un nivel de oscuridad espiritual. Y cuando tengo oscuridad espiritual dejo de discernir y ya no entiendo nada de las cosas que me están ocurriendo. Pero el intento humano, desafortunadamente, la mayoría del tiempo, en nuestro temor, en nuestra vergüenza, en nuestra inseguridad y en nuestra racionalización, pretende evitar enfrentar la verdad. Y están allí y han tejido estos delantales de higuera y están en esa condición pretendiendo esconderse y entonces Elohim les dice, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaban, sino porque necesitaba hacerles volver en sí. Y no les pregunta, no nos pregunta dónde está. ¿Dónde estás para condenarnos, para juzgarnos? Cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás? Es para restaurarnos, pero nos cuesta trabajo aprender a caminar con Él como nuestro sacerdote. ¿Qué simbolizó que Adán y Eva tejieran hojas de higuera? Hermanos, son los distintos intentos humanos para cubrir el pecado
sin arrepentimiento. ¿Cuáles fueron los intentos humanos del rey David? Bueno, mandar a traer a Urías, esperar que durmiera con su esposa. No le funcionó. Mientras tanto dice, estoy callando, pero estoy en un conflicto terrible. Entonces no le funciona conciba ella de él, no le funciona. Entonces, a cambio de arrepentirse, va de un pecado a otro pecado. Y entonces ordena matar a su soldado. Este delantal implica una vergüenza emocional, esa necesidad de ocultarnos, esa necesidad de proteger nuestra imagen, porque ¿cómo se va a saber este pecado si soy el rey? ¿Cómo este pecado me va a afectar? ¿Cómo lo oculto? Y entonces estoy tratando con delantales que son inconsistentes, que no me cubren completamente la desnudez de cubrir mi vergüenza. Pero también vemos que el rey Saúl dijo, no, esto lo estoy trayendo para que estas ovejas y estas vacas sirvan de sacrificio al Señor. O sea, yo cometí el error, pero yo me voy a cubrir con un delantal de justificación propia. No, yo voy a traer estos corderos, yo voy a traer estas vacas, pero yo no he confesado mi pecado, yo no lo he reconocido. Hay muchas maneras como nosotros tratamos de autojustificarnos, pero son unas soluciones muy frágiles, porque esto se llamaría religiosidad sin transformación. Y caemos con mucha facilidad en un espíritu religioso, porque podemos aprender cierta dialéctica espiritual. Podemos aprender a venir a la congregación, podemos levantar nuestras manos, podemos cantar adoración al Señor. Podemos hacer muchas cosas, pero muchas de estas cosas a veces son un delantal de autojustificación, pero estamos cayendo en una trampa que nos está hundiendo porque adentro continúa el conflicto y nosotros tratamos por maneras humanas de construir nuestras propias túnicas de higuera. Pero saben, lo más precioso allí en el Edén, en el jardín, es Génesis capítulo 3 versículo 21. Porque entonces dice Achén, Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y lo vistió. Hermanos, esto es lo más maravilloso para nosotros. Nunca Él viene a preguntarme dónde estás para avergonzarme, porque Él es mi sumo sacerdote. Y aquí, muy temprano en la historia espiritual del género humano, vemos esta provisión tan maravillosa, única provisión para salir del pecado. Achén hace túnicas de pieles y nos viste, pero necesitamos reconocer nuestra desnudez. Porque si no, somos hallados desnudos y no cubiertos. Y lo menos que Adonai quiere es que tú y yo nos sintamos desnudos. Él no permitió que Adán y Eva experimentaran la desnudez del pecado y trajo una figura preciosa de la redención. Sacrificó un cordero, sacrificó corderos y con la piel de esos corderos los vistió. Qué precioso. Cuando el Señor por su espíritu, a través de muchas maneras, el libro de los Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Cuando el Señor quiere llamar nuestra atención, preguntarnos dónde estás, preguntarnos quién te enseñó que estás desnudo, Él no viene para avergonzarnos y puede usar esta enseñanza de esta noche o puede usar un hermano o puede usar una experiencia o puede usar un testimonio, va a usar lo que sea para que nosotros no callemos por un año o más, como lo hizo el rey David, este pecado. Qué precioso. Por eso, este salmo, que es una enseñanza retrospectiva entre el salmo
51 está el momento en que el profeta Natán viene al rey y empieza ese proceso de arrepentimiento en el primer año de ese pecado, y el rey tiene que entrar en un trato espectacular del Señor para sacar la maldad de su corazón. Porque no solamente es confesarla, es que necesito que ese fruto malo sea arrancado de mi corazón. Y por eso necesitamos, hermanos, procesos de arrepentimiento permanente en nuestra vida, porque ¿quién de nosotros no comete pecados? Y por eso, cuando el rey construye este salmo o escribe este salmo, inspirado por supuesto por el Espíritu del Señor, él está diciendo cuán bienaventurado es el hombre, hermano, esa palabra es cuán feliz es el hombre a quien Achén no le imputa iniquidad. ¿Por qué no nos imputa iniquidad Achén? Porque fuimos al Cordero, porque el Cordero fue sacrificado, porque confesamos nuestro pecado sobre el Cordero, porque nos arrepentimos y luego dice es bienaventurado porque ya Hashem no le imputa iniquidad. Esto genera libertad en la conciencia. Esto le genera un espíritu apacible. Esto devuelve la salud. Y dice, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuándo ocurre esto? Él está contando de manera retrospectiva. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Él está contando un testimonio de restauración y dije, confesaré mis transgresiones, Achén. Y miren qué frase más preciosa. Dice, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Imaginémonos esta figura tan preciosa. Imaginémonos nosotros con un fardo, con un costal a cuesta, con todas estas cosas que hemos expresado que produce la negación, la vergüenza, la racionalización, el orgullo, todo esto callando, callando y llevando ese pesado fardo de emociones dañadas, de culpa, de vergüenza, cuando la escritura dice, tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Es simplemente hacer una transferencia de ese costal, de ese fardo, es confesarlo, es vaciarlo a aquel que puede cargarlo. ¿Cómo es de maravilloso nosotros entender el ministerio del sumo sacerdote? Él carga con la maldad de nuestro pecado. Él es Cordero Redentor. Es que Él es todo en uno para nosotros. Por eso Él está escribiendo esta maravillosa retrospectiva, experiencia testimonial para que todos nosotros aprendamos con la revelación de Dios a tratar con el pecado de la única manera correcta. Dice, tú eres mi refugio. Él se convierte en mi refugio. Tú me guardas de la angustia. Tú me rodeas con cánticos de liberación. Esto fue lo que experimentó el rey. Cánticos de liberación. El pecado confesado, el pecado arrepentido trae cánticos de liberación. Entre el Salmo 51 y el Salmo 32 pasaron unos cuantos años y el rey David tuvo que ser purificado. Muchas cosas difíciles pasaron en su familia. Uno de sus hijos se rebeló, se acostó al aire del día sobre la terraza de la casa del rey David y adulteró con las mujeres. Horrible. No fue un día, no fue otro. Él tuvo que pasar por un tiempo de refinación, pero el Señor está diciéndole aquí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, te aconsejaré. Qué precioso es que el pecado quite las barreras, el pecado abra, el pecado confesado abra los ojos. Perdón, no es el pecado confesado quite las escamas de los ojos para que nosotros, como dice este salmo, te haré entender, te enseñaré,
te mostraré el camino, fijaré sobre ti mis ojos, te aconsejaré. Y luego el rey, casi terminando este salmo, dice, te haré entender, te enseñaré, perdón, dice, no seáis como el caballo. Qué comparación tan fuerte. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Saben, hermanos, el rey David nos está diciendo a todos, hombres y mujeres aquí, que nos ponemos en una condición como de bestias indomables, como de caballo o de mulo, sin entendimiento, que tienen que ser gobernados con un cabestro y un freno para que se acerquen. Y la única manera que el Señor nos está diciendo aquí es, no sigan el camino de la negación. No sigan el camino de la racionalización. No sigan el camino del orgullo. No sigan el camino del temor. No sigan el camino de la justificación propia. No sigan el camino de ponerse sus propios delantales. Parecen como el caballo o el mulo sin entendimiento. Cuando yo no sigo el proceso que Dios me da, soy como un caballo o como un mulo. Y mientras tanto, mi vida se está consumiendo. Hay una expresión maravillosa del rey David en los labios del Señor. Este hombre que trató de ocultar su pecado, este hombre que cometió un pecado de muerte, este hombre que cometió adulterio y engaño, ustedes saben que el Señor lo llama en la escritura de una manera muy especial. Y uno se pregunta por qué el Señor llama de esta manera tan especial al rey David. Porque el Señor llama al rey David un varón conforme al corazón de Achén. Y uno se pregunta cómo Adonai llama al rey David un varón conforme al corazón de Achén. ¿Cómo es esto? Es como contradictorio, cuando es evidente que en el rey David en este momento de su vida, pues no había ausencia de pecado, al contrario, había un pecado muy profundo, dos pecados de muerte, adulterio y asesinato. Pero cuando el profeta viene, es como el primer día de la creación. Eso que aprendíamos el martes en la clase. El Señor ve las tinieblas, pero Él las quiere separar. Y entonces la luz es buena y comienza a inquirirnos y a inquirirnos. Y entonces, cuando eso ocurre, Él quiere que nosotros digamos, la única manera es que la luz se acerque y disipe las tinieblas de mi corazón. ¿Y cómo lo hace? Cuando el profeta vino con la palabra a David, David simplemente cayó sobre sus rodillas, cayó sobre su rostro y comenzó con una disposición tremenda de arrepentimiento a buscar el rostro del Señor. Y hay una cantidad maravillosa de salmos que tienen que ver con el rey David, a expresar que este hombre que había cometido este pecado comenzó a demostrar su pasión por la justicia de Dios, su pasión por la santidad después de su caída. Los salmos evidencian la tremenda y profunda vida de oración, de adoración y comunión del rey David, porque él compuso los salmos, porque él comienza a evidenciar un deseo sincero de obedecer la voluntad de Hachén, porque él comienza a manifestar en el Salmo 51 un quebrantamiento genuino ante su pecado. Y eso exactamente fue lo que hizo que él fuera llamado por Adonai un varón conforme a su corazón. No porque fuera perfecto, porque todos los hombres tenemos la posibilidad de pecar. No lo llamó un varón conforme al corazón de Dios porque fuera perfecto, sino porque tenía un corazón sensible, porque expresó un corazón obediente, porque expresó un corazón arrepentido. Eso es maravilloso. ¿Qué significa entonces ser un varón
conforme a su corazón. No significa que seamos perfectos, pero sí significa que tenemos la disponibilidad de quebrantar nuestro corazón ante nuestro pecado, de no ir por el camino de la justificación, de no ir por el camino de la negación. ¿Quieres y quiero ser un varón conforme a su corazón? Cuando Él me confronte a través de la escritura, a través de otro hermano, a través de mi esposa, y yo deje de justificar, a través de mi pastor, deje de justificar, deje de negar, yo me estoy convirtiendo en un varón conforme al corazón de Dios. A cambio de justificar, a cambio de negar, yo necesito humillarme, yo necesito reconocer, yo necesito clamar misericordia. Ese es el Salmo 51. Él comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado. Mi pecado está siempre delante de ti. En pecado me concibió mi madre. Y eso, esa acción lo convirtió en un proceso a este gran hombre, en un hombre conforme al corazón de Dios. Que todos los que estamos aquí seamos conscientes de una realidad. Somos seres de naturaleza caída, pero anhelemos ser varones conforme al corazón de Dios. Lo que esta tarde la Escritura está haciendo es darnos un patrón de manejo correcto de nuestros pecados, los cuales son parte de nuestra naturaleza. Aunque David cayó en momentos puntuales, es evidente que él comenzó a evidenciar una disposición constante de obedecer la voluntad de Hachén. Es evidente que su vida muestra un celo profundo por la Torá. Es evidente que él tenía una reverencia profunda por el santuario, por el arca, por el templo, y que este hombre, a través de esta prueba tan difícil, empezó el camino de volverse conforme al corazón de Dios. Empezó el camino de reconocer el fracaso del pecado no arrepentido y empezó el camino de entender la santidad. Este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios porque fue un hombre de íntima comunión con Hachén, porque tenía un celo por la oración, un celo por la adoración y porque aprendió a desarrollar una profunda dependencia espiritual. Lo aprendemos en los salmos, porque los salmos del rey David nos muestran su confianza, su amor, sus luchas, su arrepentimiento, su alabanza y su adoración sincera. Este hombre aprendió lo que es la pasión por la justicia y nosotros debemos de pedirle al Señor, cada uno de nosotros, que nos dé pasión por la justicia. El Salmo 32 y el Salmo 51 nos muestran que este hombre aprendió a no descansar hasta recuperar la comunión con el Señor. No hay ninguna vía de escape, no hay ninguna manera de recuperar la comunión con el Señor que a través de este patrón del Salmo 51 y el Salmo 32 que nos indica la única forma correcta de tratar con nuestros pecados. Y me parece muy pertinente compartirlo en esta tarde de cierre de Shabbat para que sea un mensaje de restauración para todos, para muchos, para que quede en nuestra mente y nuestro corazón un precioso patrón único de cómo luchar contra los fracasos espirituales. Nosotros podemos, como dice el libro de Proverbios, el justo cae 7 veces, 70 veces, pero si sigue este procedimiento, ¿a quién lo levanta? Entonces, el llamado aquí, hermanos, es a que nos volvamos hombres o mujeres conforme al corazón de Hachén. Mientras Él no vuelva a sonido de chofar y nos redima por completo de esta naturaleza, seremos vulnerables al pecado.
Los mandamientos nos son dados para protegernos, son como cercos de protección, pero Hasatán tampoco termina su labor y anda como ladrón buscando a quien devorar. Necesitamos un corazón dispuesto al arrepentimiento. Una de las oraciones más profundas de nosotros es, dame un corazón que se sepa arrepentir a tiempo. Porque es muy doloroso ver que la enfermedad física, la enfermedad espiritual, el deterioro espiritual, mental y emocional siga ganando terreno porque no resolvemos de manera correcta las cosas. Nosotros no podemos vivir con máscaras. Las hojas de higuera son como máscaras. Nosotros necesitamos depender únicamente del perdón que Elohim provee. La oración más importante que nosotros debemos hacer la hizo el rey David en el Salmo 51:10. Voy a ponerla aquí. Salmo 51:10. Bueno, tengo dificultad para hacerlo, pero el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Adonai, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pidámosle al Señor, digámosle, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa tiene que ser una oración muy salida de nuestro corazón. Al fin pude mover aquí. Aquí está, oh Elohim, crea en mí un corazón limpio. Este fue el clamor del rey David. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren el celo del rey David, no me eches de tu presencia, porque es que el pecado nos impide entrar a su presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego le dice algo precioso, restitúyeme el gozo de tu salvación. Restituye el gozo de tu salvación. Me parece un momento apropiado, mis amados hermanos, para que juntos oremos. Inclinemos en su presencia nuestro rostro. Como el rey David, digámosle, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón. Estamos en su presencia, la cual invocamos al comenzar este tiempo. Pidamos que Él examine nuestro corazón, que lo pruebe y que de manera muy hermosa Él diga ahora, sea la luz. Deja que la luz de Adonai ponga en manifiesto nuestras tinieblas. El poder funcional de la luz es manifestar las tinieblas. La escritura dice, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que no tenemos pecado, el camino equivocado del rey Saúl, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. No hay pecados pequeños ni grandes, no podemos categorizar el pecado. El pecado es infracción de la escritura, infracción de la ley.
reconozcamos ante Hachén cualquier intento equivocado de encubrir nuestro pecado con justificaciones personales. Pídele al Espíritu de Dios que te haga ver si has estado pretendiendo coser delantales de higuera. No va a cubrir nuestra desnudez. Nuestra justicia propia no alcanza. Que Hachén nos enseña por su Espíritu esta tarde que confesar sinceramente el pecado es la única salida para llamarnos bienaventurado aquel a quien Adonai no inculpa de iniquidad. Bienaventurado aquel a quien Adonai no le imputa pecado. Estamos en su presencia. Confiesa sinceramente al Señor, con la confianza de su palabra que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile, revela a mi corazón con la luz tuya cualquier tiniebla, cualquier impedimento para que mi comunión contigo fluya. He visto en mi propia vida y en la vida de hermanos el impacto emocional de la vergüenza. He visto en mi propia vida y en la vida de hermanos el impacto emocional del temor y el autoengaño que nos lleva a no confesar y eso nos paraliza. No hay ninguna manera distinta a tratar el pecado que el arrepentimiento. Como el rey David, pidamos al Señor el único corazón que el Señor no desprecia. Tú, oh Adonai, no desprecias el corazón contrito y humillado. Estamos ante aquel que todo lo sabe y todo lo conoce. Conoce las palabras que no han sido mencionadas. Conoce los pensamientos que tenemos frecuentemente. Él nos rodea detrás y delante. Él pone sobre nosotros su mano. Pero no tengamos temor si su luz nos está poniendo de manifiesto ante Él alguna realidad que requiere arrepentimiento. Oremos para que el Espíritu de Dios nos limpie, nos quite todo ropaje, toda vestidura de religiosidad vacía cuando tratamos de hacer cosas para autojustificarnos y que la sustituya, que la reemplace por esas pieles hechas a la medida del sacrificio del cordero inmolado. Pidamos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos guíe al arrepentimiento genuino y restaure nuestra comunión con el Padre. Señor, aquí estamos en tu presencia. Nos hemos acercado a ti en este cierre de Shabbat y quisiéramos irnos con esta expresión de tu palabra. Cuán bienaventurado
Hay felicidad acerca de aquel hombre cuya transgresión ha sido quitada. Hay felicidad para aquel hombre o mujer a quien su pecado le ha sido cubierto. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. No necesitamos mantener un fardo a cuestas mientras Él carga nuestros pecados y nuestras transgresiones. Hagamos un intercambio de pesos, de cargas, de vergüenza. Pongamos cualquier carga sobre el madero, sobre el cordero. No sigas cargando con la culpa, con la vergüenza del pecado no confesado. No sigamos cargando con la angustia de la negación. Démosle gracias al Señor que en su amor y bondad nos revela principios eternos, principios absolutos, principios incorruptibles, espirituales, para tratar con algo que tiene el potencial de destruirnos. No le demos derecho al enemigo con la vergüenza. El enemigo avergüenza. El enemigo hace experimentar desnudez. Adonai nos viste. Clamemos porque siguiendo los procesos de arrepentimiento que Adonai ha provisto para nosotros, seamos hallados vestidos y no desnudos. Aleluya. Seamos hallados vestidos y no desnudos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Oh Dios, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos anhelas profundamente. Gracias porque anhelas nuestra cercanía, nuestra comunión, nuestra amistad. Gracias porque con amor eterno nos has amado. Gracias porque nada nos puede separar de tu amor. Ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor. ¿Saben una cosa, hermanos? Lo único que crea división entre Él y nosotros es el pecado no procesado de la manera que Él nos ha enseñado. Que no haya división entre Él y nosotros. Que no sintamos que nuestras peticiones no son escuchadas. Que no experimentemos mientras caminamos lidiando con nuestras circunstancias como si su brazo se hubiera acortado para salvarnos, porque Él es el primero en decir, no es que los oídos de Adonai se hayan agravado para no escuchar, Él escucha. No es que su brazo se haya acortado para no oír, perdón, para no salvar, pero es que nuestras iniquidades generan división entre Él y nosotros. Pídele al Señor que te permita revisar en la luz de Él. Dile que examine profundamente y que nos haga celosos de una vida de santidad. Bendito sea el Señor. En esta misma actitud vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Ese mandamiento que Él ha dado para sus propósitos. Digámosle, Padre nuestro y Rey nuestro. Reconocemos
que todo proviene de ti y que de lo recibido de tu mano te damos. Señor, hoy, al cerrar este Shabbat, en honor a tu nombre y por amor a tu instrucción, presentamos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con corazones agradecidos. Dale gracias. Dale gracias por la provisión. No damos por obligación, damos con alegría, como está escrito, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Eso dice su palabra. Te rogamos que recibas nuestros diezmos como expresión de pacto, de fidelidad y confianza. Y te pedimos porque sean usados con temor, con integridad y con sabiduría para el sostenimiento de tu obra, para las necesidades de la comunidad, para los que enseñan tu palabra fielmente y para que el mensaje de salvación por medio de Yehoshua Hamashiach siga extendiéndose. Oremos así, hermanos. Te pedimos también, conforme a tus promesas, que reprendas al devorador. Yo te ruego, Señor, abre las ventanas de los cielos para bendecir la obra de las manos de tu pueblo. Yo te pido por cada hermano para que nunca falte el pan, el aceite, que no falte la luz en las casas de tus hijos. Que tú, la luz del primer día, brilles con tu fuerza y tu resplandor. Te damos gracias, Señor, porque no traemos ofrendas para ser bendecidos, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Señor, presentamos las ofrendas delante de tu trono como olor grato. Que todo sea para tu gloria, para el avance de tu reino y para honra de tu nombre. Bendito eres tú, Hashem, que santificas el Shabbat y que recibes con agrado los corazones obedientes. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a hacer uso de esta bendición que Él nos da para ser proferida sobre la congregación. Que te bendiga Adonai y te guarde, que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti, que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz, y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, invoco con temor reverente tu nombre sobre Camino a Sión, sobre cada hermano de esta familia congregacional, conforme a la confianza en lo inmutable de tu carácter y tus promesas, para invocar tu nombre sobre mis hermanos, como dice tu palabra. Por los méritos del nombre, sobre todo nombre, Hashem Yehoshua Hamashiach, el cual humildemente invocamos sobre nosotros camino a Sión, para que tú en tu bondad nos bendigas como has prometido. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que les dé una semana buena, una semana de shalom. Bendiciones, bendiciones. Shavuot, Bendiciones para todos. bendiciones, bendiciones. Igualmente, Ivancito. Alfonsito, ¿cómo está? Gusto de verte. Shalom. Nos vemos el martes.